Vamos a Romanos capítulo 16 y la verdad que esta es la última predicación de esta hermosa epístola, es la última ya, aunque hay unos versículos que simplemente voy a dar como unas pinceladas, que es del versículo, porque hoy vamos a ver del 21 al 24. Eso es lo que vamos a desarrollar, ¿vale? Actualmente. Perdón, del 25 al 27. Del 21 al 24 simplemente voy a dar unas pinceladas. ¿Por qué? Porque sigue el apóstol Pablo con las salutaciones. Ahora ya no es Pablo el que saluda, ahora saludan otros, ¿vale? La primera salutación era Pablo, que saludaba a uno, a otro, y expresaba de cada una de las personas una actitud o una área de servicio de cada uno que deberíamos nosotros tomar nota y aprender de ello. En este caso no es Pablo el que saluda, sino que saluda, recuerden, por ejemplo, Tercio, miren, vamos al versículo 21, está Timoteo. Timoteo es muy conocido, ¿verdad? Porque incluso tenemos una epístola de él. Timoteo fue el principal colaborador de Pablo, juntamente con Tito, pero Timoteo era tan querido, tan unido con Pablo, que Pablo le llega a llamar hijo suyo, ¿no? Y yo creo que entre Timoteo y Pablo es el mejor ejemplo de lo que es un mentor y un discípulo. Timoteo fue muy fiel al Señor, fue muy fiel al apóstol Pablo, y aquí Timoteo manda el saludo. Luego hay unos parientes de Pablo que algunos consideran que sí, que fueron parientes lejanos, primos y demás de Pablo. Luego hay un tal Tercio, que fue el que escribió la carta. Y si nosotros nos detenemos simplemente un poquitito en esto, cuando la palabra de Dios nosotros la escuchamos con el fin de que llegue a nuestro corazón y poderlo poner por obra, gloria a Dios, amén. Pero también es cierto que la palabra de Dios tiene que ser escuchada y tiene que ser almacenada. ¿Para qué? Para que crear en mi interior una estructura firme, sólida, para que nada ni nadie que no sea o venido de Dios pueda destruir mi vida espiritual. ¿Se dan cuenta? Es decir, en una casa uno puede edificar una casa muy bonita, pero si no tiene cimiento y paredes sólidas y columnas que sostengan, esa casa va a perdurar 4 telediarios, como aquel que dice, ¿no? En este caso, la pregunta es, este Tercio se sabe por su propio nombre que era un esclavo, fue un ex esclavo. En ese entonces la esclavitud era normal, y por el nombre, porque a los esclavos normalmente se le ponían en la cultura romana los nombres de números. Secunto, primero, quinto, y así, Octavio, la palabra Octavio viene de octavo, y eran por los esclavos. Y este esclavo, a mí lo que me llamaba la atención es, porque para escribir la carta, porque Pablo fue el que utilizó que fue también un gran colaborador de Pablo, claro, simplemente quería hacer una anotación, porque ahora vamos a pasar como quien dice, a la doxología final, que es importantísimo, pero cómo un esclavo de esa época podía tener la habilidad de escribir semejante carta, aun cuando fue dictada por Pablo. Debió haber sido una persona en su tiempo instruida. Y eso me da, a mí no sé por qué, pero me llevaba a pensar de que en los tiempos de la gran tribulación, muchos hombres y mujeres brillantes, que por lo general los cristianos fieles, los cristianos consagrados, los cristianos que aman a Dios, los cristianos, como un poco habría el hermano, esos cristianos que reconocen, conocen y saben la gloria y la grandeza de Dios, son gente brillante, ¿vale? Vamos a pasar por experiencias, tal vez no de esclavitud, pero algo parecido, porque estarán fuera lo que tengan que estar dentro y estarán dentro lo que tengan que estar fuera, como lo que estamos viendo actualmente, ¿vale? No voy a extenderme más en esto, pero simplemente quería señalar eso, ¿no? De este Tercio. Así que, bueno, y sigue habiendo más salutaciones más. Ahora, vamos al versículo que nos incumbe, el versículo del 25 al 27, y lo voy a leer rápidamente, así damos comienzo al tema. Dice,
y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado ocultos desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Saben que esta doxología es la doxología más larga que tiene de las epístolas de Pablo. Y esta doxología es tan importante como la carta misma. Porque verá, es un pequeño resumen de todas las doctrinas que hemos venido viendo en la carta de los romanos. La carta de los romanos para mí es un compendio teológico profundo que algunos hasta han llegado a decir que es una pequeña Biblia encerrada en una epístola. Fíjense la importancia que tiene. Tengo que decir también para que a mí, al empezar a estudiar esta carta, o mejor dicho, a tratarla para predicar, como que fui empujado un poco por el Señor a puntualizar, a señalar, a tratar de desarrollar el tema de Romanos para un futuro comentario, ¿vale? De Romanos. Porque hubo muchísimas cosas que no se dijeron por falta de tiempo y por una cuestión de practicidad. Pero la carta de los Romanos, hermanos, es impresionante la luz que emana de sí misma. Lo primero, hermanos, vamos a ver tres cosas de estos 4 versículos, 3 versículos que acabamos de leer. Vamos a ver 3 cosas importantes. Primero, la confirmación del Evangelio. 2, el misterio del Evangelio. Y 3, el autor del Evangelio. Para los que más o menos no están bien, no saben exactamente qué es el Evangelio, tenemos que empezar por ahí. El Evangelio todos saben que la palabra Evangelio significa buenas nuevas. Es una buena noticia. Pero cuando la palabra de Dios habla constantemente de estar afianzados en el Evangelio, de conocer el Evangelio, saber el Evangelio, no es solamente una noticia, una buena noticia. El Evangelio es el compendio, el contenido de todo lo que tiene que ver con la persona de Jesucristo. Es decir, sus obras, sus enseñanzas y su poder. Quien no conoce el Evangelio no conoce a Dios. Y el Evangelio tiene varias connotaciones. Por ejemplo, cuando nosotros decimos vamos a evangelizar, ¿qué significa eso? Aunque la palabra no aparece en el Nuevo Testamento, nosotros entendemos que evangelizar a los perdidos significa no hablarle otra cosa que no sea a Jesucristo y a este crucificado. ¿Vale? Pero cuando se refiere a la iglesia, el Evangelio es todo el cuerpo doctrinal, que luego vamos a ver porque vamos a ver el misterio del Evangelio, ¿vale? Es todo ese misterio que estuvo oculto desde las edades antiguas y que se nos reveló hoy por medio de Jesucristo, como dice Hebreos, ¿no? Que Dios habló en otros tiempos por los padres y los profetas, hoy se nos da a conocer por medio de Jesucristo. Así que eso es el Evangelio. Y lo primero, la confirmación del Evangelio. Hermanos, aquí es un tema importantísimo, porque en resumidas cuentas, por lo que yo veo como pastor, yo tengo que concluir y decir que muchas de las personas que espiritualmente no están fuertes, que espiritualmente están todavía como que no conocen toda la plenitud de Dios, que podríamos decir no han sido jamás llenos del Espíritu Santo. El ser lleno del Espíritu Santo tiene 2 connotaciones. Volvemos otra vez a la moneda de 2 caras, ¿vale? Etcétera, etcétera. Es porque no están afianzados en el Evangelio. Conocen en parte el Evangelio, pero no están confirmados. Y esto, aunque parezca extraño, aunque lo aplican mal, el catolicismo en su tiempo lo entendió. Fíjense, por eso nosotros somos, ¿no? Los que son hijos de católicos pasan por la comunión y la confirmación, aunque es algo que no tiene nada que ver con lo que la Biblia dice que significa ser confirmado, ellos en ese sentido. Pero nosotros, hermanos, se supone, y yo descanso en ello, que la predicación de la palabra domingo tras domingo está confirmando la fe en los corazones de vosotros y de los que oyen. Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que cuando uno se expone
al Evangelio, se está exponiendo al poder de Dios, a que Dios haga algo en mi interior, porque no podemos hacer nada para Dios a menos que Dios haga algo en nosotros, ¿no? Así que, hermanos, empezando por ahí, la palabra confirmar, esterizo, significa afianzar, estar afianzados en Dios. Y esto es muy importante, porque, hermanos, cuando yo, como persona, más allá de que sea pastor o no, cualquier persona que vive en una cierta obediencia a Dios, una buena obediencia al Señor, no una obediencia de esto de ciento en viento, sino una obediencia permanente al Señor, es porque en realidad está afianzado. ¿Y por qué está afianzado? Porque la luz del Evangelio le ha brillado. Y porque ahora la cosmovisión que tiene de Dios ya no es la que tenía antes. Es decir, la manera de ver a Dios es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios amable, un Dios fiel, que dio todo por mí, como cantábamos, y que yo, hermano, no es porque yo le doy, Él me da, y si Él no me da, yo no le doy, y si Él me sana, yo lo estoy. Si Él está, yo... No pasa por una correspondencia espiritual. Es obvio. Es decir, hermano, a cualquier persona que tú le das y le ofreces amor, de alguna manera esa persona te va a devolver algún agradecimiento. Instintivamente, ¿a que sí? Pero ¿por qué hay cristianos que todavía no le devuelven a Dios toda la grandeza que Él se merece? Que eso es lo que nosotros llamamos gloria, es la doxología. La palabra doxología, para que podamos entender un poquito mejor, es lo más importante que tiene un cristiano que le debe a Dios, la gloria a Dios. La palabra doxa, ¿vale? Significa opinión. De ahí viene ortodoxia, ¿vale? ¿Qué significa? Que es la alabanza, frutos del labio que confiesan el nombre de Dios, la alabanza que sale de mi labio, que confiesa, y es que en definitiva es la opinión que yo tengo de Dios que emana y se manifiesta en palabras. Y yo les pregunto a ustedes, aparte de los cultos dominicales, ¿tú glorificas con tu boca a Dios todos los días? ¿Le alabas a Dios dándole al Señor gracias? Entras por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Sabían que no están hablando no está hablando de la liturgia? ¿Sabían que está hablando de la naturaleza antropológica del hombre, espíritu, alma y cuerpo? ¿Sabían que tú, para conocer y yo estar y entender y comprender y estar y adorar a Dios, yo primero tengo que entrar con un sacrificio vivo, luego una alabanza para poder luego adorar? Las puertas son mi carne. Las puertas del atrio representaban sacrificio. Mi carne necesita ser sacrificada. Si yo no me sacrifico, yo no voy a entrar en el ámbito del alma, que es el ámbito del entendimiento de las cosas de Dios y de la percepción de las cosas de Dios. Y no va a haber una doxología, no va a haber una alabanza, no va a haber una gratitud, no va a haber un fruto de labios que confiesan el nombre de Dios, jamás. Porque yo viviré para mí, para mi vientre. ¿Y qué pasa con el lugar santísimo? La presencia de Dios. Queremos presencia de nuestra vida, hermano. Pues comencemos a entender que debemos al Señor una doxología de vida, una alabanza de vida. Y no es, Señor, yo te canto y nada más. Es frutos de labios que confiesan a Dios porque Dios les ha enamorado, Dios nos ha impactado en nuestro corazón. ¿Cómo no le voy a decir, Señor, me dejas sorprendido tú, Señor? Si Dios derrama su gracia sobre mi vida todos los días y yo lo puedo experimentar, ¿cómo no le voy a agradecer? ¿Cómo no me voy a rendir a Él? Ahora, las personas que no son incapaces de rendirse completamente a Dios porque todavía no le ha brillado la luz del Evangelio en su totalidad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Porque, hermanos, el deseo de Dios no es solamente que creamos en Él, sino que vivamos en Él. Quiero que levanten la mano los que creen fielmente a Dios. Amén, wow. Ahora yo, esta segunda pregunta, quiero que no levantes la mano, te la respondas a ti misma. ¿Tú vives en Dios todos los días? ¿Tú te mueves en Él todos los días? ¿Él es tu Señor todos los días? ¿Dios es más importante que tu mujer, que tu esposa, que tu esposo, que tus hijos?
Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, esterizo, ahí es, afirme, fortalezca y establezca. Hasta hay una canción, ¿verdad?, de Marcos Witt. ¿Vale? Esa se la dije yo. Marcos Witt canta esta canción para... Gloria al Señor. La cuestión, hermanos, es que esa firmeza tiene que ver con estar cimentado. Tiene que ver como cuando Cristo dijo, ¿a qué compararé yo esta generación? ¿A los que edifican sobre la roca, que es Cristo, o sobre la arena? ¿Cómo? Yo estoy edificando mi casa todos los días, hermano. Mi casa espiritual. Y perdonan que sean tan incisivos, tan cansinos con esto. Pero pregunto, una persona que ama a Dios de verdad, ¿se ve? ¿Se nota? ¿Y en qué se nota? Muchas cosas, ¿verdad? Podríamos decir, por ejemplo, ¿en qué se notaría que una persona realmente ama a Dios y no es que pertenece a una institución religiosa, sino que ama a Dios de corazón? ¿Se acuerdan que el Espíritu busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad? Bueno, tales adoradores Dios busca. Ahora, ¿qué es la adoración? La adoración es una rendición completa a Dios. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Y en qué se nota? Por ejemplo, ¿se nota, hermano, en la fidelidad? Hermano, esto que voy a decir ahora, que agrábatelo en la mente y en el corazón. Todo lo que yo digo ser de Dios o hacer para Dios, todo, yo soy para con los hermanos y hago para con los hermanos. Por ejemplo, yo no puedo decir, ay, Señor, yo quiero estar en tu presencia, pero no quiero estar en la presencia de la iglesia. Eso el diablo no te engañe, ¿vale? Porque si tú no quieres estar con los hermanos, tampoco quieres estar con Dios. Porque no podemos decir que amamos a lo que no vemos y aborrecer lo que vemos, que es de Dios, que están hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Se dan cuenta qué sencillo que es el Evangelio? ¿Qué sencillo? Sencillísimo. Ponte a vivir en obediencia y ya vas a ver cómo Dios te va a entrar a revelar, traer luz. Vamos a ver el poder de Dios, la gloria de Dios. Solo por la obediencia, solo por ya dejar de vivir para mi propio vientre. Así que, hermanos, esa firmeza. Segunda de Tesalonicenses 2, y vamos a leer a partir del 13, pero quiero leer a partir del 15 al 17, para ir un poquito rápido porque tenemos tema. Dice, así que, hermanos, estad firmes. Aquí quiero detenerme un poquito. Ustedes saben, hermanos, que cuando hay frases, textos o pasajes en la Biblia que uno lee, cuando tú ves un poquito la gramática, es decir, y voy a explicar esto, ¿qué quiso decir el Señor con esto? ¿Cuál es el sentido de esta frase? Tú descubres que, claro, en el griego hay formas verbales, hay formas, por ejemplo, tienes el aoristo. El aoristo es algo que es un pasado continuado, como por ejemplo, en él fuimos todos bautizados en un cuerpo, sea judío, griego, esclavo, libre. Fuimos bautizados una vez que ya no se puede volver a repetir. ¿A qué trae luz? Porque algunos dicen, yo soy vivo bautizado, tú bautizado, vamos a ser bautizados. El bautismo fue una vez en Pentecostés, para siempre. Ya no hay más bautismo del Espíritu. Solo por eso, ¿vale? Eso es como muestra. Bueno, aquí, cuando dice, aquí hermano, estad firmes y retener las doctrinas que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Eso es como cuando el Señor le dice, ser lleno del Espíritu Santo. Yo me pregunto, ¿yo puedo ser lleno del Espíritu Santo por mí mismo? Y como Dios me dice, sé lleno. ¿No sería mejor, para que lo entendamos en el vocabulario español, dejaos llenar por Dios, por el Espíritu Santo? Y eso tiene que ver con ya no resistirle. Porque yo no digo, ahora ¿cómo hago yo para llenarme del Espíritu Santo? Hago una fogata de un fuego ahí, hoy empiezo a... No. Sencillamente es una rendición a Dios, porque estoy enamorado de Él.
Qué lindo hoy, qué hermoso, porque tanto el hermano como Laura, todo venilado. Al que más se le perdona, más ama. Y al que poco se le perdona, no ama. Porque cree que se le perdonó poco. Cuidado, Dios no perdona más a uno que a otro. Recuerden que para Dios todos estamos destituidos de su gloria y todos pecamos delante de Él. Por lo tanto, no hay pecado blanco, pecado negro, pecado gris, pecado verde, pecado de nivel 4. El pecado carnal, venial. No, hermano. Todo lo que procede del hombre no tiene nada que ver con la gloria y la naturaleza de Dios. Por lo tanto, Dios lo desecha. Pero nosotros como cristianos muchas veces vivimos como si no lo conociéramos. Solamente es una creencia, los demonios creen y tiemblan. Ah, sí, yo también creo. No tengo temor, pero tiemblo. ¿Y de qué tiembla? Tiembla de que el Señor me caiga un rayo. Porque como no vivo en obediencia, en cualquier momento se me cae un rayo. Entonces tengo miedo de que, ¿vale? Lo digo de manera en risa, pero es que es así, hermano. Esa relación Dios no la sostiene, no viene de Él. Dice que el amor echa fuera el temor. Y el que ha sido perfeccionado en el amor. Porque es una relación, una comunión, de un conocimiento de Dios, hermano, es conocer. No se alaba el sabio en su sabiduría, sino en conocerme y entenderme. Es como todo lo que yo hago, Dios lo hago porque le conozco. Si no, es que no es así. No es que, porque me dice el pastor que vengo, o mi mujer, no, vete, viene conmigo a la iglesia. Ay, no, yo no quiero, te vienes conmigo, venga. Y aquí estoy. Hermano, es porque conozco a Dios y a mí lo que me mueve es Dios. Y eso es lo que estar firmes y constantes, creciendo en el Señor siempre. No te dejes estar. Bueno, y retener la doctrina que habéis aprendido, retener, guardar, cuidar, trabajar, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda ¿qué? Buena palabra y obra. ¿Se acuerdan de la doctrina que según la piedad y vuelto? Es que si tú te das cuenta, la palabra es así siempre. En gracia y en verdad, crecer constantemente. Así que, hermano, esa firmeza, y quiero que ponga el hermano el Salmo 91, y solamente del 7 al 9, ¿vale? Y quiero leerlo juntamente con vosotros. Caerán a tu lado 1000. Mire, me quiero detener un poquito aquí. Les voy a decir una cosa, hermano. Una de las cosas que proporciona la firmeza en Dios, ¿sabes cuál es? Que claro, tú vas a ver personas, vas a ver constantemente calamidades a tu izquierda. Y más calamidades vas a ver a tu derecha, a lo largo de la vida. Pero tú, como estás edificado sobre la roca, esas tempestades no te van a tocar. Yo cuando veo a veces un terremoto, sobre todo en Japón, ustedes imagínense un ejemplo, un gran tsunami en Japón y un gran tsunami en Haití. ¿Cuál es la diferencia? La edificación en Japón es extraordinariamente fuerte y sólida. Ese mismo tsunami en Haití no deja nada, no deja absolutamente nada, porque son casas casi, por decirlo de alguna manera, edificadas sobre la arena. Así la vida de un cristiano que está firme. Y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Versículo 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Todo ese esplendor, su aparente esplendor que hoy vemos en el mundo, que hacen lo que les da la gana, que se mofan de Dios, que blasfeman el nombre de Dios y que tienen al pueblo de Dios como poca cosa. ¿Qué dice? Versículo 8. Y verás la recompensa de los impíos. Versículo 9. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. ¿Saben cuál es la diferencia de un cristiano a otro cristiano? El cristiano que es de doble ánimo y el cristiano que es el tema de la habitación. ¿Sabe que la palabra morada
Al igual que la palabra habitación, en el griego tiene que ver con tabernáculo. Yo esto alguna vez lo he explicado. Miren, ¿cómo sabemos que este edificio no es el templo de Dios? Porque cuando nosotros nos vamos aquí ya no queda nada. La palabra habitación, al igual que tabernáculo, tiene una connotación, es permanencia. Dios está en todas partes, es omnipresente, ¿no? Pero ¿mora en todos lados? No. En los cristianos puede que Dios esté, pero pregunto, ¿mora? Bueno, si no mora no es cristiano, ¿vale? Pero hoy hay que hablarlo de esa forma, porque damos por cristianos muchas cosas. Gente que va a la iglesia es cristiana, no necesariamente. Pero el hecho es que esa permanencia, esa morada, me hace distintivo a mí, me distingue al resto del mundo impío. Porque yo, por el hecho de ser un templo, el templo del Espíritu Santo, yo voy a ver caer 1000 y 10,000. Yo voy a ver cómo este mundo se derrumba y al final voy a ver cómo mis pies pisotean la cabeza del diablo. La iglesia. Así que, hermanos, estad firmes y constantes sirviendo al Señor siempre, sabiendo que vuestro servicio en el Señor no es en vano. Dios es extremadamente, como decía el hermano, que me encantó cómo está. Y digo, es que me encantó cómo también abrió y la alabanza preciosa también. Se nota que estamos creciendo todos. Porque la gloria a Dios, ahora lo vamos a ver más adelante, que la gloria a Dios es de lo más difícil, más valioso y más importante que un cristiano tiene para Dios. Versículo 25b. Ahora vamos a ver la segunda parte del 25 y el 26. Dice, porque ahora vamos a ver el misterio del Evangelio. El misterio del Evangelio. Según la revelación del misterio que se ha manifestado oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. ¿Se dan cuenta que la fe aquí está hablando de la fe con la connotación del cuerpo doctrinal? Porque tú no puedes obedecer a la confianza. La confianza no se obedece, la confianza se tiene o no se tiene. Pero el cuerpo doctrinal sí, se obedece. Ahora, hermanos, miren, el Evangelio, cuando fue revelado, dejó de ser misterio. Pero esto aquí tengo que detenerme un poquitito por algo muy importante. ¿Saben por qué? Porque el diablo les encanta, una de las armas más eficaces que tiene el diablo, es mantener al pueblo en un aura de misterio que solo pocos pueden llegar a conocer. Yo puedo dar ejemplos. Por ejemplo, la Edad Media. La Edad Media, por ejemplo, en los ritos católicos, porque no se le puede llamar culto, ¿vale? Eran ritos, o eran cultos, pero no a Dios. En los ritos católicos, la inmensa mayoría que asistían a esos templos no entendían absolutamente nada de lo que se estaba diciendo en latín. Y que solo muy pocos, los que tenían dinero y podían acceder a estudiar en seminarios y demás, tenían ese acceso y tenían a la gente sometida en una eterna ignorancia. De ahí que Lutero se sublevó, de ahí que Lutero protestó, de ahí que Lutero dijo, no, señores, esto no es así. Y como siempre el dinero es la raíz de todos los males, muchas veces por dinero hacían mercaderías de esta gente ignorante, que los tenían en la ignorancia, como por ejemplo de decirles el limbo. Si un pariente moría, ¿tú quieres que vaya al cielo? Bueno, dame dinero y vamos a orar por esos muertos para que vayan al cielo. Y la gente tenía lo que solo tenía para comer, porque había una hambruna tremenda, les daba el dinero y se llenaba. Y decía, un obispo decía que, algo así, ahora no recuerdo bien, pero decía que cuando se pasaba el cepillo, que es lo que, por eso esto que hacemos nosotros no se reformó, ¿vale?
Pero lo que hacemos nosotros es estar pasando el cepillo. Que se oigan las monedas. Cada moneda, cada ruido que se hace de una moneda que cae, un alma es sacada del purgatorio. Claro, la gente daba todo lo que tenía en ese nivel de ignorancia. Y ahora nosotros podemos rasgarnos las vestiduras. Por eso se le llama Edad Media. Por eso es el oscurantismo del mundo. Hoy nos podemos rasgar las vestiduras, pero ¿sabían que hoy no ha cambiado? Ha cambiado el collar, pero no el perro. Hoy en las iglesias, las macroiglesias, iglesias pentecostales te dicen, mira, yo como pastor soy el ungido, ¿vale? Y yo tengo un acceso a los misterios que tú no puedes acceder porque, a ver, tú no eres profeta, no tienes ministerio apostólico. Y encima, bueno, yo hablo en lenguas y que yo conecto con Dios, que las lenguas, yo hablo con Dios. ¿Y con Dios qué dice 1 Corintios 14? Hablo misterio. Entonces yo me comunico con Dios en el más allá. Eso hacían los medios. ¿Y qué hacía la persona que no tenía ese acceso? ¿Qué me dirá el ungido de Dios para mí? Y si me lo dice, es de Dios. Ahora, hermanos, ¿por qué tuve que hacer este inciso? Porque yo no puedo hablar de la revelación del Evangelio sin enfatizar que nosotros hoy, al siglo XXI, la inmensa mayoría de los cristianos viven todavía sumergidos en una ignorancia del Evangelio por abrazar ciertos grados de misterios. Yo lo veo, hermano. 35 años llevo en el Evangelio viendo esto, hermano, una y otra vez, por diestra, por siniestra, en todas las formas y colores que te puedan parecer. Hermanos, ahora ese Evangelio ha sido revelado. Y aquí tengo que también hacer un paréntesis. Porque la palabra revelación es una de las palabras que se suele usar en estos círculos de misterio para tener también controlado a la gente. Porque la palabra revelación en sí mismo es sinónimo de iluminación, de luz. En los que nacimos en los años 80 para atrás, 80, 70, 60, los años 50, por ejemplo, como nuestro hermano Iván, que nació en los 40, por ahí calculo, yo hago más o menos el cálculo. Yo nací en el 52. Nos acordamos de cuando sacábamos la foto y la velábamos. Ese velar, la vela que trae luz, el velar las fotos, el revelar, la revelación, es luz. Pero cuando se trata de temas teológicos, aquí cambia la situación. Porque la revelación, pregunto, ¿la Biblia ya está revelada? ¿Dios puede darme a mí revelación hoy? ¿Y cómo es que en estos círculos de misterio dice el pastor, hermanos, traigo una revelación de Dios? Con la frase, y Dios dice, y todos. Y yo le voy a decir un detalle en esto, porque a mí me ha pasado, yo lo he vivido en carne propia, o sea, yo lo he hecho y lo he visto, y es propio del ser humano. Miren, si tú, por ejemplo, en una reunión, tú te pones a hablar de la Biblia, cualquier cosa de la Biblia. Hasta te puedes encontrar gente que bosteza. Porque es como que puede darse el caso que es algo que ya lo ha oído. Entonces, minimiza, ¿vale?, la importancia de la revelación. Pero ¿qué pasa si yo, o cualquiera que se pone y diga, hermanos, tengo una palabra específica de parte de Dios para vosotros hoy? Dios me lo habló ayer. Algo específico que va a cambiar tu vida. ¿Qué van a hacer? ¿A que sí? ¿Qué tendrá el Señor que decirme a mí hoy a través del ungido? Ahí se va el sueño, ahí se va todo. Porque recuerdo como cuando Pablo le dice a Timoteo que predique, que redarguya, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina, porque va a llegar un momento que la gente, ya no soportará esa doctrina, se volverán a las fábulas, a los misterios. Y tendrán comezón de oír. Ay, ¿qué dirá el profeta? ¿Qué dirá el profeta hoy para mí? Hermanos, tenemos la palabra profética más segura, el cual te hacemos bien estar atentos.
como antorchas que alumbran el lugar oscuro. Y no lo hacemos muchas veces. Porque, hermanos, aquel que es capaz, por la gracia de Dios, descubrir el manantial que hay en la palabra de Dios y los tesoros escondidos en ello, permítame decirle que se ha ganado la lotería. Porque lo que tiene y lo que descubre vale más que el oro y que la plata. Y que ata la verdad a tu cuello y no la vendas, porque vale más que el oro y la plata. Por lo tanto, ese misterio se dio a revelar por medio de los apóstoles y profetas. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 9. Aquí Pablo le dice a Timoteo que dirija, que enseñe, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Recuerden que en los tiempos de los apóstoles ese misterio se estaba dando a conocer, no se había dado a conocer del todo. Se estaba dando a conocer, por eso esas palabras del apóstol, el misterio de la fe. Porque era un misterio en ese entonces. Al ser un misterio eran necesarios dones extraordinarios como el don de ciencia, el don de profecía, el don de palabra de conocimiento, el de lenguas, de interpretación de lengua, porque se estaba dando a conocer ese misterio. Una vez que mueren los apóstoles y el canon del Evangelio, de la estructura del Nuevo Testamento, ya se ha dado a conocer, ahora existen las palabras como la de Judas. Contiendan ardientemente por la fe, una vez dada a los santos para toda la eternidad, hasta que Cristo vuelva otra vez. Ya no es el aura de misterio que tiene Dios para revelarme y demás. Ahora lo que necesitamos es ser iluminados por Dios. Pretender creer que hay revelación es como pretender que todavía que Dios inspira. Dios inspira el soplo y te inspira. Ya no hay inspiración. ¿Vale? Así que esto ya lo sabemos de sobra. Amén. Pero bueno, así que hermanos, la palabra, ¿cómo se dirá en griego la palabra revelación? Apocalipsis, apocalipto. El libro de Apocalipsis es el libro de la revelación. El libro de la revelación de Jesucristo. Y les voy a decir una cosa, porque un poquito más adelante vamos a entrar en el autor del Evangelio, en el autor de esa revelación. Es aquel que todo lo llena en todo y es por Él, para Él y por medio de Él, en la cual creó los cielos y la tierra, la iglesia, y todo es para su gloria. Así que, hermanos, la palabra apocalipto significa quitar el velo. Yo les voy a decir una cosa, hermano. ¿Sabían que todavía, lamentablemente, porque eso es una ley natural espiritual, ¿sabían que todavía hay cristianos que viven con un velo puesto en el corazón? Pastor, yo no entiendo. Es que me da pereza. No puedo, no entiendo tal. Bueno, tiene un velo puesto. ¿Qué dice 2 de Corintios 3, del 14 al 16? Eso significa apocalipto, significa quitar el velo. Cuando Dios nos revela su palabra, el velo ya es quitado. ¿Qué pasó cuando Cristo murió y resucitó? ¿Qué pasó con ese velo que dividía del lugar santo al lugar santísimo? ¿Qué hizo? Se rasgó de arriba a abajo. Ahora tenemos acceso al trono de la gracia. Podemos acceder a tener esa revelación de Dios gracias a que Cristo al morir venció la muerte, venció a Satanás y cumplió con toda la ley que el hombre no podía cumplir. Por lo tanto, ese velo ya sobra ahí. Pero mire lo que dice. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hermano, pastor, yo creo en Dios, pero no vives conforme a Dios. Por eso, como les decía al principio, Dios no solamente pretende que creamos en Él, sino que vivamos en Él. Les queda el mismo velo descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Del corazón mana la vida, hermano, la actitud.
actitud. La gente, hermano, mire, yo les voy a decir una cosa. Cuando yo como cristiano no entiendo, no asisto, no estoy, no hago y demás, es porque hay una mala actitud de mí. Hay una mala actitud. Quiero decirte, hermano, y esto me lo aplico a mí, que no somos víctimas. Si el mundo no es víctima y millones se van a ir al infierno, no por ser víctimas, sino culpable de no haber aceptado a Cristo en su vida por lo que sea, en la iglesia peor todavía, porque al que más se le da, más se le va a demandar. Y la luz que tú y yo tengamos, cuando yo digo no puedo, no entiendo, no quiero, es porque en el fondo, hermano, yo estoy teniendo una muy mala actitud con Dios. Ya no eres víctima, ¿eh? Yo no te voy a ver como víctima. Yo te voy a meter caña, como sabemos decir aquí en España. Te voy a meter caña, hermano. Si eres inconverso, si tú eres un incrédulo, no. Porque es orar para que Dios obre, toque. Pero si tú eres cristiano, yo te voy a meter caña con todo el amor que Dios me da. Es que los que me conocen saben. Porque no, yo no me permito licencias en mi vida. Y yo como pastor no puedo permitir ciertas cosas. Cuando me dicen, pastor, es que, por ejemplo, mi mujer me dijo, yo no sé por qué Ven. Tú como hombre y como marido, tú todavía no te has puesto las pilas con Dios. ¿Me entienden el lenguaje? Ponte las pilas con Dios y verás cómo tu mujer se va a sujetar a ti. ¿Sabes por qué no se sujeta? ¿Y sabes por qué tu mujer te da la batalla y te da la guerra y demás? Porque tú todavía vives en un ámbito de mediocridad y no te has comprometido con Dios, porque no te da la gana. El que no puede, el que no tiene la morada del Espíritu. Pero si tú tienes el Espíritu, porque nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Si tú tienes el Espíritu Santo, ponte las pilas. Porque yo no te voy a ver como víctima, hermano. Pues yo no soy víctima. Cuando yo cometo errores y cuando yo trato y Dios me aplica, yo digo, Señor, ay de mí, pobrecito de mí, perdóname. No, el Señor me dice, no, Julio, tú llevas muchos años en mis caminos y tú tienes luz. O sea que, ¿qué me dice el Señor en mi lenguaje coloquial? Ponte las pilas. ¿Cuánto le agradezco a Dios su trato así, hermano? Por eso, repito, entre otras cosas, como decía unos domingos anteriores, de manera humana, qué lindo sería que volviera otra vez el servicio militar para los... Hoy veo a los jovencitos, hermanos, viven en un avatar. Es surrealista. Hacen lo que quieren, tienen todo y hacen lo que quieren, que les da la gana, pim, pum. No saben lo que les espera. Y no saben lo que les espera. Van a sufrir sangre, sudor y lágrimas. Y no lo saben. Porque no hay nadie que les aplique la ley. La ley es sana, que convierte el alma. Ahí es necesario. Somos los seres humanos así. Así que, hermano, Efesios 3, del 8 al 11. Dice así el apóstol Pablo: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar, escuchen esta, de aclarar, porque no estaba claro, ¿vale? A todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios. ¿Sabe lo que está diciendo aquí? La dispensación, la palabra dispensación es economía, es gobierno. Es los gobiernos de todas las edades. ¿Se acuerdan Romanos 1 y 2? Romanos 1, capítulo de 18 al 20, 21, que dice que no tienen excusa, por lo cual Dios se lo reveló. ¿Por medio de qué? De las cosas hechas. Hay una revelación, la revelación natural, que nadie tenemos excusa hasta el día de hoy de decir. Tú o yo contemplamos medianamente el universo y la naturaleza y no te queda otra que rendirte a los pies de Cristo y arrodillarte y decir, Señor, porque los cielos contemplan tu gloria, tu opinión.
la gloria de Dios. Romanos 2, los judíos y la ley, la dispensación de la ley. Primero Dios dice, yo me voy a manifestar por medio de las cosas que hago. Luego me voy a manifestar por lo que pienso, pero luego me voy a manifestar por lo que soy. Por eso Jesús dijo, al que me ve, al que me ve. Bueno. La cuestión, cuando habla de esta dispensación, de aclarar todo cuál sea la dispensación del misterio escondido, porque la dispensación de la conciencia, en la dispensación de la ley, estaban escondidos los misterios del Evangelio. Cristo estaba escondido. Muchos no saben que el árbol de la vida era Cristo y que cuando Adán se escondió de Dios, se escondió de Cristo, era Cristo que estaba andando en el Edén porque le veía. Recuerden que a Dios nadie le vio jamás, ni siquiera a Adán. Lo que vio Adán fue la segunda persona de la Trinidad, a Cristo. ¿Y dónde estás? Me escondí porque tuve miedo. Y así sucesivamente, pero estaba escondido. Luego, cuando peca el hombre, se cierra con esos querubines, ya no tenía el hombre acceso a poder ver a Jesús, entonces a partir de ahora ya está todo escondido. Es un velo, se cerró como un velo, ¡flac! Y ya no puede acceder el hombre, hasta que Cristo viene, muere en la cruz, sustituyéndonos y demás, y por medio de la cruz se rasga el velo que había en el lugar santísimo. Entonces ahora, como cristianos, no solo escuchen esto, tenemos acceso al lugar santísimo, sino que el lugar santísimo tiene acceso a mi corazón. Porque el lugar santísimo era el Edén. Es una figura del Edén. Porque es presencia de Dios. Hermanos, y de aclarar todo cuál sea la diferencia, dice que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Escuchen bien esto, hermano. Para que vea, hermano, cómo vivimos a veces como hormigas. ¿Qué dice? A ver, para que la multiforme, oh sabiduría de Dios, cuán inescrutables son tus caminos, insondables tus juicios, ¿no? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer a la iglesia por medio, dice, por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Qué nivel de revelación, hermano? Son los poderes del siglo venidero. Es el milenio. Es el reinado milenial mesiánico que ya estamos viviendo. No tenemos que esperar un milenio. Ya estamos viviendo el milenio. El diablo quiere engañarnos haciendo creer que, bueno, ya todavía nosotros no puedo, no quiero, no está bueno, hasta que venga un milenio y en esos 1000 años literales vamos a estar viviendo lo que Dios quiere que vivamos ya. ¿Se dan cuenta qué ridículo que es? Y qué engañoso. Pero ese milenio, que no son 1000 años literales, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, es el tiempo que abarca de la gracia, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida de Cristo. Ese es el milenio. Y cuando Jesús vino, ¿qué vino a fundar? He aquí, la ley y los profetas son hasta Juan el Bautista, más el reino de Dios se ha acercado a vosotros, que es el reino milenial a través de Cristo. Cristo vino a acercar el reino de Dios, pero el Espíritu Santo a través de Pentecostés vino a instaurar el reino en los corazones mediante la morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros como iglesia participamos de los poderes del siglo venidero, que es este. Así que, hermanos, ¿pero cómo vivimos nosotros? ¿Vivimos en esa sintonía? Y mira qué casualidad, Romanos 11:25. Uy, casi al 33 y 36, ¿eh? Romanos 11:25. Dice, hermano, no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese misterio, una de las cosas que revelaba el misterio, ¿sabes cuál es? Es, primero, que los gentiles iban a ser parte del reino de Dios, en parte, hasta que Israel se endurece, hasta que Israel sea restituido. Porque esto ya lo vamos a hablar y ya creo que lo hemos tocado en otro tiempo, que, que no es que Israel, el Estado de Israel, sea tanto igual el pueblo de Dios como la iglesia. No, hermano, no nos engañen, ¿vale? El Estado de Israel es un Estado sionista, ¿vale? Que no tiene nada que ver, pero que en ese Estado sionista diabólico,
lamentablemente está el pueblo de Dios ahí también. ¿Vale? Que es el pueblo israelí, el pueblo judío, que creen en el Mesías. Si no creen en el Mesías, no son pueblo de Dios. Pero bueno, eso ya lo hablamos y demás. Ahora, las escrituras de los profetas, porque fíjense cuando dice en el versículo 26, pero que ha sido manifestado ahora y por las escrituras de los profetas según el mandamiento. Claro, la verdad vino a través de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los profetas del Antiguo Testamento son las que habla 1 Pedro 1, del 10 al 12, cuando dice que los profetas indagaron diligentemente para saber cuál era el tiempo en el que el Mesías venía, pero ellos no tenían el misterio revelado. Era para nosotros que ellos se les reveló, no para sí mismos, sino para nosotros, que Cristo vendría a un lugar señal, un día señal y demás, y que iba Cristo a cumplir la función realmente que ellos no lo sabían, de que el Israel no pudo hacer. Por lo tanto, hermanos, ahora entramos a lo que es el autor del Evangelio. A mí me da la sensación que ya nos quedan 15 minutos, me parece a mí. Me da esa sensación, ¿vale? Pero quien dice 15 minutos dice media hora, tampoco no nos vamos a poner. Versículo 27. Y aquí viene, hermanos, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Hermano, nunca es mucho, siempre es poco, el repetir que la fe en Dios debe ser siempre cristocéntrico. Sin Cristo no tenemos nada. Sin Cristo todo lo llena, todo lo abarca. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él, a través de la victoria en la cruz, se sentó en la diestra del Padre y todo está sujeto. Y cuando venga, vendrá como Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Y Él, que aquí viene el punto, Él no solo glorificó a Dios. Cristo fue la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Tú y yo podemos glorificar a Dios. Y a Dios solo se le puede glorificar en la obediencia. Si no le obedeces, no le vas a glorificar. Pero Dios no solo le glorificó, sino que Él fue la gloria del Padre Eterno. Miren, así que el darle la gloria a Dios, hermano, como decía, es lo más difícil y es lo más importante que tiene un cristiano. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque lo que soy, lo que hablo, lo que pienso y todo es lo que va a reflejar en última instancia todo aquello que digo ser, que lo que digo ser de mí mismo. Hermano, ¿cómo yo le voy a glorificar a Dios en el mundo perdido si la gente ve de mí que paso desapercibido en todo y vivo igual que el mundo? Y uno se calma la conciencia diciendo, pero yo no soy malo, yo no me meto, no robo, no miento, no mato, no tal y cual igual, pero la manera de vivir no glorifica a Dios. ¿Y qué de lo que sale de nuestros labios? Hermano, cuando reunís entre vosotros, dice la palabra, ¿qué hay entre vosotros? ¿Hay salmo? ¿Hay enseñanza? ¿Hay cánticos espirituales? ¿Qué hay? Pastor, yo glorifico a Dios en el fútbol. Yo cuando estoy en la cancha y salto así, ahí me estoy acordando yo de Dios. Perdón que sea, pero por decir. O cuando veo la telenovela que tanto me gusta, que los ojos me dejan como con poteras, me dejan los ojos de tantas horas delante del televisor, ahí estoy glorificando. No, hermano. Esto es común en nosotros, hermano. No estoy diciendo nada. O sea, es muy común en nosotros. ¿Tú sabes las veces que yo he tenido que apagar el televisor? Porque digo, no, se acabó, no, ya llevo horas aquí, no. O tantas. Somos así, hermano. Aquí no hay nadie pintado, ¿vale? Y somos... Pero entendiendo, hermano, que cuando yo tengo comunión, porque una cosa es la unión y otra cosa es la comunión. Por eso hablaba de la santificación y ser santos. Cuando yo soy santificado, ¿vale? Experimento la santificación es porque Dios me une a Él. Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. 1 Corintios 6:17.
Pero una vez que yo estoy uno con Él, soy uno con Él, yo ahora tengo que practicar la comunión. La comunión. ¿Tengo unión? Sí, ahora la comunión. Uno en el espíritu y otro en el alma, en la esfera del alma. Y es ahí donde yo empiezo a glorificar a Dios. ¿Qué decía Juan 1:14? Lo vamos a leer rápidamente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó, o sea, creó tabernáculo entre nosotros y vimos su gloria. Gloria, esa opinión, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo alguna vez a personas yo les he llegado a decir, porque cuando te preguntan, por ejemplo, ¿y cuál es la verdad? ¿Y qué es la verdad? ¿Y qué denominación es la verdad? ¿Qué religión es la verdad? ¿Y qué es la verdad? Yo le voy a decir, mira, te lo voy a poner más fácil imposible. No quites tus ojos de Jesucristo y nunca te vas a equivocar. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Y además, Cristo es el epicentro de todo el universo y de todo lo que tiene que ver con el hombre y su relación con Él. Jesucristo. ¿Vale? Nunca nos vamos a equivocar, hermano. La teología dice que la escatología, que el día de mañana, que por aquí, por allá, el espíritu dice las lenguas por aquí. Hermano, concéntrate en Jesucristo, en su persona, y vive en pos de ello, porque los demonios creen. Y les voy a decir una cosa, cuando Jesús fue tentado en el desierto y el diablo estaba con él ahí, yo te digo una cosa, ¿tú viste a Jesús físicamente? El diablo sí. ¿Tú viste a Cristo en la gloria, en la diestra del Padre? El diablo sí. Job 1. Pregunto, ¿tú o yo creemos más que el diablo? No. El diablo cree más y mejor que nosotros. Tiene más información que nosotros. ¿Qué es lo que hace la distinción? La actitud de corazón. Que es donde debemos guardarnos porque emana la vida en ello. Por eso, repito, si yo como persona humana veo una actitud que no es correcta, no te voy a ver como víctima, hermano. Te voy a ver como culpable. ¿Vale? Así que, ya para concluir, Juan 7:18, ya concluimos. Dice, aquí fíjense, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Cristo es la gloria del Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Él fueron creados los cielos, la tierra. Y en Él, dice Filipenses 2, que cuando Él el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Los mismos demonios se van a doblar ante la presencia de Jesús de la misma forma que cuando Jesús se acercó a los demonios y dijo, ¡ay, por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo! Están temblando en la presencia de Dios, ¿no? Tiemblan cuando ven a Jesús. Y tiemblan cuando ven a alguien que se parece a Jesús. Cuando mi vida se parece a Jesús, los demonios tiemblan, hermano. Así que, conclusión. Hermanos, una paráfrasis. Hablamos de confirmación del ministerio o la revelación de ese misterio, que es el Evangelio, y del autor. Y lo podríamos resumir en esta frase. Ser confirmado en la verdad del Evangelio es poseer la revelación de la persona de Jesucristo. Así concluye la doxología de Romanos. Que nosotros estemos bien afianzados, enraizados, confirmados en la revelación que no es otra cosa que la persona de Jesucristo. Miren, he querido, como así, un plumazo, porque concluimos con esta hermosa doxología. Y recuerden que en la carta de Romanos se habló de la dispensación de la conciencia, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia. Se habló de que todos somos pecadores, Romanos 3.
Somos justificados por gracia. ¿Se acuerdan? Romanos 4, Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 6, 14, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Romanos 7, que somos insuficientes. Romanos 8, lo que es el ordus salutis de Dios, justificados, que hemos sido llamados, que hemos sido predestinados, que hemos sido justificados y que seremos glorificados en Dios. Romanos del 9 al 11, cuando Israel y el verdadero pueblo de Israel, el remanente de Israel, el lugar que ocupa. Capítulo 12, la parte práctica de nuestras vidas, ¿se acuerdan? Y así hasta llegar aquí. En todo eso, que es una pincelada que he dado, todo eso se resume en ser confirmado mediante la revelación de Jesucristo. Fíjense qué sencillo, ¿no? Así que, hermano, quiero concluir con esta palabrita. Tenemos que ponernos las pilas. En resumida cuenta. Todo este compendio teológico se resume en: Julio, ponte las pilas. ¿Vale? Así que, hermano, gloria al Señor y vamos a orar para que el Señor se siga glorificando en nuestras vidas. Señor, mi Dios, cuán grande eres tú, Señor. No hay palabras que puedan contener toda tu grandeza, Señor. No hay expresión, no hay formas de vida, no hay nada que se pueda comparar a tu grandeza, Señor. Y Padre Santo, mi Dios, así como ese ejemplo que puso mi hermano en ese pez en medio del océano, mi Dios, qué ignorancia y qué ridículo es pensar que somos el centro de las cosas, Señor. Cuando todo lo que tenemos, los trabajos, la manutención, la familia, la iglesia, todo viene por ti, por gracia. Señor, yo te pido, por favor, Señor, ayúdanos a todos a aprender a vivir y a estar confirmados, afianzados en la fe que creemos, Señor. Mi Dios, que ese misterio deje de ser misterio en nuestras vidas, que se convierta en una realidad de vida para nosotros, Señor. Y que podamos contemplar tal tu presencia, tu gloria, Señor, que nuestras propias vidas sean un permanente glorificar tu nombre, Señor. Ese es el fin del hombre, porque hemos sido creados para alabanza de tu gloria, Señor. No hemos sido creados para otras cosas. Por eso, Señor, no podemos terminar y concluir este sermón sin pedirte perdón, Señor. Sin pedirte perdón de qué flojos somos, Señor. Y cuánto nos queda y nos falta por aprender de ti y por vivir conforme a tu voluntad, Señor. Gracias te doy por todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos.